Hola, mi nombre es Felipe Hernández, soy fonoaudiólogo, me desempeño en la Clínica Alemana de Temuco y hoy lo que vamos a realizar es una clase de procesamiento auditivo o procesamiento auditivo central. ¿Ya? No sé si lo habrán escuchado en algún momento. Vamos a compartir pantalla. Ahí sí. Ok, bien. Hoy día vamos a realizar esta clase de procesamiento auditivo o procesamiento auditivo central. Y vamos a realizar prácticamente una pincelada acerca del procesamiento auditivo. ¿Por qué una pincelada? Porque es enorme, es mucha la cantidad de información que hay acerca del procesamiento auditivo, ya sea prácticamente en cuanto a investigaciones, estudios, de qué trata, las habilidades, en las mismas investigaciones, las personas, las mismas pruebas que se utilizan para evaluar el procesamiento auditivo, es mucha la cantidad de información. Entonces aquí vamos a hacer como una pincelada, vamos a hablar de rasgos generales para que lo puedan llegar a comprender y lo podamos entender todo de la mejor manera posible. ¿Ya? Así que partamos. En palabras súper simples, el procesamiento auditivo o procesamiento auditivo central está definido según Katz por lo que hacemos con lo que escuchamos. ¿Ya? Y también Musiek en el año 96, que son ya, estamos hablando de los dos más grandes autores que hablan, en este caso, el procesamiento auditivo, que lo señalan como lo bien que los oídos le hablan al cerebro y lo bien que el cerebro entiende lo que los oídos le dicen, ¿ya? Entonces, partiendo de esta definición base, ¿ya? Y sobre todo Katz lo menciona bastante bien, que es lo que nosotros hacemos con lo que escuchamos. De eso se trata el procesamiento auditivo central. Recordamos un poco del auditivo 1, del auditivo 1, ¿ya? Vamos a partir acá, síganme con la flechita. Cuando un sonido se produce, ¿ya? Cuando se produce esta onda sonora, es captada por el pabellón auricular. Cuando es captada por el pabellón auricular, pasa esta onda sonora a través del conducto auditivo externo y choca contra el tímpano. Cuando choque contra el tímpano, va a mover esta cadena de huesecillos, ¿cierto? Cuando mueve la cadena de huesecillos, y ahí estamos hablando que se transforma en una onda mecánica. Luego la platina del estribo golpea la ventana oval, llega al oído interno, mueve la membrana basilar, se mueven todos los líquidos y se transforma en un impulso eléctrico, el cual es llevado prácticamente por el nervio auditivo. ¿Ya? ¿Dónde está la flecha? Acá. La lleva el nervio auditivo, ¿cierto? Ahora, pasa a través de toda la vía auditiva, como que yo creo que ustedes ya bien la conocen, lo deben de haber visto en audio 1, en audio 2, pasa por toda la vía auditiva y ¿a dónde llega? A la parte del cerebro encargada, o prácticamente a los centros auditivos, área 41 y 42 de Brodmann, ¿ya? Ahora, cuando se produce el sonido, ¿ya? Desde el momento en que llega a nuestro pabellón auricular, no es que por arte de magia llegue al pabellón auricular, como vimos propiamente tal hora, y llegue de manera directa a las áreas corticales encargadas netamente, en este caso, de la audición, sino que pasan por diferentes estructuras. Y es ahí en donde está la diferencia muchas veces de algunos autores o investigadores que hablan del procesamiento auditivo o procesamiento auditivo central. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre se hablaba del procesamiento auditivo central, pero la verdad es que hubo una, una prácticamente como una investigación, por decirlo de algún modo, hace muchos años atrás, una convención de muchos investigadores. Entonces entraron a discutir del por qué se llamaba procesamiento auditivo central, si no es que actúe solamente el cerebro, sino que todo este proceso en relación al procesamiento de la audición, ¿ya? En relación al procesamiento auditivo, parte desde la base desde que el sonido llega a nuestro oído. Entonces hay algunos autores que le llaman procesamiento auditivo, otro procesamiento auditivo central, pero eso es que generalmente en la literatura, en algunas partes hoy en día ya lo encuentran como el procesamiento auditivo, una P con una A, como pueden observar acá,
y con la letra C entre paréntesis, ¿ya? Así que lo pueden encontrar como procesamiento auditivo central, o el procesamiento auditivo y la C entre paréntesis, ¿ya? Para que lo puedan tener en cuenta. Ahora, en la actualidad, una de las definiciones, bueno, la que está más aceptada a nivel mundial, ¿ya? Y es que es prácticamente la que rige la mayor parte de la investigación y los estudios, es aquella que está definida por la misma hacha, ¿ya? Ahora, ¿qué detalla la hacha? Dice que propone que el procesamiento auditivo, o procesamiento auditivo central, incluye ciertos tipos de mecanismos auditivos, ¿ya? Y estos prácticamente subyacen a diferentes habilidades, ¿ya? Ahora, yo le estoy exponiendo aquí de acuerdo a lo que dice la hacha, ¿ya? Hay otro tipo de literatura que a lo mejor las define y la establece en otros niveles estas habilidades del procesamiento auditivo, ¿ya? Pero generalmente siempre son las mismas. La primera es la localización y lateralización del sonido. ¿Ya? Es prácticamente que es la primera habilidad, prácticamente nos llega a determinar el lugar de donde proviene la señal acústica, ¿ya? Obviamente dependiendo de la posición de la persona en el espacio. Y obviamente, además, la habilidad para determinar si este sonido proviene quizás desde la derecha o desde la izquierda, respectivamente, ¿ya? Es bastante simple. Esta es la primera habilidad auditiva del procesamiento auditivo, que sería la localización y la lateralización del sonido, ¿ya? Tenemos uno. Número 2, la discriminación auditiva. Y obviamente yo creo que tal como ustedes manejan, la discriminación auditiva no es nada más que la habilidad para decir cuando dos o más sonidos, ya pueden ser dos o más, son similares o son diferentes. Solo eso. No crean que esto sea como algo un poco más complejo, ¿ya? Estamos hablando que son las habilidades auditivas, pero súper simples, ¿ya? Ya llevamos dos. Primero, la localización y lateralización del sonido. Segundo, discriminación auditiva. Vamos por la tercera. Reconocimiento de patrones auditivos. ¿A qué se refiere con el reconocimiento de patrones auditivos? ¿Ya? Es esta habilidad para reconocer los patrones de duración, frecuencia, intensidad y timbre, ¿ya? De estas cuatro cosas. Primero teníamos entonces la localización y lateralización del sonido. Segundo, discriminación auditiva. Y habilidad número 3, el reconocimiento de estos patrones auditivos que prácticamente se subdividen en la duración, la frecuencia, la intensidad y el timbre, ¿ya? Vayan recordando todas estas habilidades y todas estas cositas porque son súper importantes para lo que vamos a ver más adelante. En cuanto al reconocimiento de patrones auditivos, las investigaciones dicen que ambos hemisferios cerebrales están conectados, ¿ya? Obviamente si bien están conectados, pero estamos hablando que están conectados en referente netamente al procesamiento auditivo, es decir, que ambos están involucrados, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, ¿ya? Ahora, ¿qué dice las investigaciones y los estudios? Que el hemisferio derecho, es decir, el que está en color azul acá, bueno, yo soy un poco malo para los colores, así que ahí van siguiendo la flecha y ahí me pueden ir ayudando, pero netamente el hemisferio derecho es el responsable del procesamiento acústico de estos patrones, ¿ya? Por otro lado, el hemisferio izquierdo es el responsable de etiquetar verbalmente estos patrones percibidos, ¿ya? O los recibidos, ¿ya? Es decir, si bien ambos están involucrados en el procesamiento auditivo, ¿ya? Ya sea como más a nivel central, pero sin embargo cada uno cumple una función diferente. Eso es prácticamente a lo que les voy diciendo. Si bien existen estas diferentes habilidades auditivas, pero cada estructura ya de la vía auditiva, es decir, desde el pabellón auricular hasta, como pudieron ver, los hemisferios cerebrales, cada estructura va cumpliendo una función en específico, ¿ya? La habilidad número 4. La habilidad número 4 es el reconocimiento de aspectos temporales de la audición, ¿ya? Y se van a recordar que la habilidad 4 se subdivide en 4 subhabilidades, ¿ya? Es 4 y 4.
De esa manera lo van a poder recordar y entender un poco más fácil, ¿ya? ¿Por qué? Vamos por la primera. El reconocimiento de aspectos temporales de audición dijimos que se subdividía en 4 subhabilidades. La primera es la resolución temporal, ¿ya? ¿Y qué es cuando hablamos de la resolución temporal? ¿Ya? Según la literatura, es el mínimo intervalo de tiempo en el cual un individuo, una persona, puede discriminar entre dos señales auditivas, ¿ya? Esa es la resolución temporal. El mínimo intervalo de tiempo, es decir, el intervalo de tiempo más pequeño y más cortito, en el cual una persona puede llegar a discriminar entre dos señales auditivas. Ahora, existe una prueba, una de las más famosas es la Random Gap Detection Test, ¿ya? Que es la prueba del RGDT. ¿A qué se refiere esto? Es un test, es una prueba que utiliza diferentes estímulos, ¿ya? De ruido blanco. Bueno, tal cual como ustedes pueden observar en la presentación, de 1 milisegundo de duración, y utiliza además unos tonos burst de cierto tipo de frecuencias que es las que pueden observar acá, que van de 500 a 4000 Hz, ¿ya? Y esas van de 15 milisegundos de duración. Entonces lo que consiste en la prueba es que se presentan en ambos oídos a la vez. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Ya, mientras está con un ruido en un lado y está prácticamente con estos tonos burst que van enviando como cada 15 milisegundos, debe de ir juzgando e indicando, es decir, les debe de indicar de manera verbal eh, cuántos sonidos va escuchando cada par, obviamente como dice, para cada par de estímulos presentados. Por ejemplo, está el ruido de fondo y es como shhh, y de pronto van a aparecer estos tonos bursts, así como pip, pip, dos, le debe decir la persona, o de pronto va este ruido, shhh, y por detrás del ruido aparece el pip, y se escucha un tono. Entonces la persona debe indicar que fue un tono el que escuchó, ¿ya? Prácticamente de eso se trata la prueba, como para que puedan ir comprendiendo de qué se trata esta resolución temporal, ¿ya? Que era la habilidad prácticamente, vamos a volver a la diapositiva anterior, que era la habilidad para prácticamente llegar a discriminar entre dos señales auditivas, ¿ya? En un pequeño intervalo de tiempo. Por eso es que habla del Random Gap Detection, que es esta habilidad prácticamente como para detectar estos intervalos mínimos de tiempo entre dos señales acústicas, para poder discriminar. La segunda subhabilidad, ¿ya? Del reconocimiento de aspectos temporales de la audición, ¿ya? Que era la cuarta habilidad. La segunda subhabilidad es la integración temporal. ¿A qué se refiere la integración temporal? Es la habilidad para unir la información auditiva con el procesamiento temporal del lenguaje. ¿Ya? Súper simple. Es la habilidad para unir la información auditiva, ¿ya? Con el procesamiento temporal, o netamente del lenguaje en este caso. ¿Ya? La subhabilidad número 3 está definida por que es el enmascaramiento temporal. Y cuando se habla del enmascaramiento temporal, aquí la verdad es que a veces surgen como un poquitito de duda. Pero para explicarlo de manera bastante simple, no es nada más que dice que es la presentación no simultánea, ¿ya? Es decir, no es al mismo tiempo, ¿ya? Se presenta una señal y un ruido enmascarante, ¿ya? A diferencia en este caso de la primera subhabilidad que habíamos visto de la resolución, que se presentaban a la misma vez un ruido blanco y se presentaban estos tonos burst. ¿Recuerdan que lo habíamos señalado? Ya. Ahora aquí es diferente. ¿Por qué? Porque se presenta una señal y también se presenta un ruido, pero no de manera simultánea, ¿ya? Y en este caso, el ruido enmascarante puede aparecer antes o después de la señal, ¿no? A eso se refiere el enmascaramiento temporal. Entonces la persona debe de ir detectando en relación a la misma habilidad auditiva. La última subhabilidad, ¿ya? En este caso, el reconocimiento de aspectos temporales de la audición, es el orden temporal. Y el orden temporal está descrito en la literatura, que es la habilidad para reconocer la secuencia de sonidos presentados. ¿Ya? Súper simple. Ahora, ¿qué es la última investigación al respecto? Dicen que un ordenamiento temporal adecuado
requiere que tanto el hemisferio derecho como el del izquierdo estén anatómica y fisiológicamente intactos y conectados eficientemente a través del cuerpo calloso. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo tengo alguna alteración en algún hemisferio cerebral, ya sea derecho o izquierdo? A lo mejor tengo alteraciones a nivel de, en este caso, de la estructura del cuerpo calloso. Si tengo netamente una afección anatómica, obviamente, a lo mejor, claro, el sonido me va a llegar súper bien en este caso al oído, va a estar impecable quizás, va a subir a través de la vía auditiva impecable, pero al momento del procesamiento auditivo, en este caso más central de la información, voy a tener dificultades, obviamente, para un buen procesamiento, porque voy a tener un daño en alguna estructura. Por eso netamente se dice que se tiene que tener una adecuada estructura tanto anatómica como fisiológica, ¿ya? Que es muy importante. Número 5. La quinta habilidad auditiva, en este caso del procesamiento auditivo central, según la hacha, es el reconocimiento auditivo frente a señales competitivas. ¿En qué es esto? No es nada más que las habilidades para discriminar un sonido cuando interfieren otras señales acústicas competitivas como el habla o el ruido. Aquí estamos hablando netamente como de la discriminación de habla en ruido, para que lo puedan tener, por ejemplo. ¿Ya? Este reconocimiento auditivo frente a señales competitivas, por ejemplo, cuando ustedes están en la casa, están en una conversación, por ejemplo, frente a otra persona, frente a la familia, y por detrás está la tele, no sé, está la televisión, no tiene música a todo volumen. Y no pueden llegar a escuchar muy bien o no pueden entender muy bien cuando les habla la otra persona, porque hay mucho ruido de fondo. Ahí esto netamente es lo mismo, ¿ya? De eso se habla, es como la habilidad para discriminar como un sonido o el habla, vamos a ponerlo en un caso propiamente tal, cuando hay otro tipo de señales que están interfiriendo, por ejemplo, puede ser como puede ser la misma habla o el ruido. Puede ser, por ejemplo, cuando van a un restaurante, bueno, antes del COVID y de la cuarentena, pero, por ejemplo, cuando iban a un restaurante o iban a un pub o algo por el estilo, y estaban conversando, y vamos a suponer que no había música de fondo, pero sí había muchas personas conversando. Y yo creo que, obviamente, cuando tenemos mucho ruido, ya en este caso una señal competitiva frente al habla, obviamente nos va a afectar a la discriminación. La última habilidad auditiva, en este caso, es el reconocimiento auditivo, pero frente a señales degradadas. Y esta es netamente la habilidad para percibir la totalidad de una palabra cuando falta parte de la información verbal. Les voy a dar un ejemplo súper claro. Por ejemplo, les voy a decir un animal, ¿ya? Y ustedes van a pensar en qué animal es, ¿ya? No les voy a decir el nombre completo del animal, les voy a omitir una parte. Por ejemplo, si yo les digo que este animal se llama o es el elefante, ¿qué me van a decir ustedes? Si yo les digo que este animal es el elefante, lo más probable es que ustedes me digan te, porque la verdad es que hay bien pocas posibilidades que me digan elefanfa, elefanro o elefantpo, es como bien poco. Lo más probable es que sea elefante, ¿ya? Entonces, justamente era el elefante. Y en netamente esta habilidad, por ejemplo, si yo les omito, ¿ya? O si le quito una parte de esta información verbal, ustedes tendrían que tener la habilidad, ¿ya? Y la capacidad para percibir la totalidad de la palabra, aunque falte una porción de ella. ¿Ya? Como para explicarlo de manera bastante simple y bien didáctica. Vía auditiva. Yo creo que esta parte se la saben de memoria, ¿ya? Así que aquí vamos, en todo caso, vamos a ir haciendo un poco de recordatorio. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la vía auditiva? De toda la estructura y prácticamente como de las zonas de relevo. Ya, pues es muy importante. Bueno, imagínense, por ejemplo, las ondas que establece el potencial evocado auditivo tronco cerebral, o el VERA, por ejemplo. ¿Ya? Recuerda a la onda 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Ya? Imagínense eso. Ahora, aquí cada zona
de relevo, o estación de relevo, cada estructura, prácticamente de la vía auditiva, cumple una función, ¿ya? Así como, por ejemplo, el pabellón auricular capta las señales, eh, y el oído interno la transforma, en un pulso eléctrico, luego pasa por la vía auditiva. Aquí cada estructura va teniendo netamente una función, ¿ya? Y la primera estación obviamente es el nervio auditivo, que es la onda 1 en este caso del Vera, ¿ya? Ahora, aquí podemos dividirla en dos funciones, ¿ya? Bastante principal en relación al nervio auditivo. Por un lado, vamos a imaginar este nervio auditivo, ¿ya? Y vamos a imaginar una parte periférica y una parte más central, ¿ya? La parte periférica y la parte central del nervio auditivo. La parte periférica generalmente viene a conducir las frecuencias agudas del sonido, ¿ya? Y generalmente, ¿qué es lo que sucede? Que las frecuencias graves, ¿ya? Las frecuencias graves en este caso, se localizan más en la porción en la parte más central, en este caso, de la rama del nervio auditivo. Entonces, netamente, que va a ser una de las funciones principales que tiene el nervio auditivo, es transmitir este sonido, ¿ya? O este estímulo netamente hacia las zonas corticales, y en su porción más periférica va a llevar las frecuencias agudas, y la porción más central, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevar la frecuencia grave. Súper simple. La parte periférica, aguda, central, grave. Así lo van a recordar. Un poco más simple. Segunda estación, o la segunda estructura, en este caso la vía auditiva hacia arriba, o no sé, la onda 2 del potencial, para que lo puedan recordar de manera más práctica, ¿ya? Los núcleos cocleares, ¿cuál es la función principal que tienen precisamente estas estructuras? Es en cuanto al análisis del tiempo y la frecuencia, ¿ya? Entonces, la función de los núcleos cocleares es análisis de tiempo y frecuencia. Y en cuanto a este aspecto, tenemos la discriminación de dos o más eventos sonoros que se pueden producir en el tiempo, o así también la habilidad del desempeño acústico con señales acústicas rivales, perdón, desempeño auditivo con señales acústicas rivales, ahí sí, ¿ya? Es decir, aquí pueden prácticamente observar que cada estructura de la vía auditiva cumple una función, y esta función obviamente está ligada a las habilidades del procesamiento auditivo o procesamiento auditivo central, ¿ya? Número 3. ¿Cuál es la tercera estructura de la vía auditiva? La que corresponde a la onda 3 del Vera. ¿Cuál es? ¿Recordarán? Veamos, a ver si acertaron. El COS. ¿Qué era el COS? El complejo olivar superior, ¿cierto? Que lo encontramos prácticamente en esta zona de acá. El complejo olivar superior lo podemos dividir en dos porciones, una porción medial y una porción lateral. La porción medial se relaciona con la localización del sonido, ¿ya? Es decir, si va a hacer la diferencia del tiempo interaural. Esa es la función del complejo olivar superior medial. Por otro lado, la función del complejo olivar superior en su porción lateral se relaciona con la ubicación del estímulo en base a diferencias de intensidad interaural, ¿ya? O sea, recordemos un poco. Complejo olivar superior. Tenemos dos porciones, medial, lateral. La medial se va a relacionar con la localización del sonido, pero en base a las diferencias de tiempo, ¿ya? Interaural. Por otro lado, su porción lateral se va a relacionar con la ubicación o la localización del sonido, pero en base a diferencias de intensidad. Es decir, en la porción medial del complejo olivar superior se basa en la diferencia de tiempo, ¿ya? Y la porción lateral en las diferencias de intensidad. Una es tiempo y la otra es intensidad, ¿ya? Ahí pueden tomar un cuaderno y pueden ir, por ejemplo, haciendo como algún mapa, algún esquema o algún cuadro comparativo, ¿ya? Para que les quede un poco más claro. Por eso se los describí, se los dejé como en negrita en este caso, la función del medial y la función de la porción lateral de cada uno, ¿ya? Para que lo puedan recordar. Cuarta estación, lemnisco lateral.
El lemnisco lateral prácticamente son estos haces de fibras nerviosas que ascienden y descienden entre estos ciertos tipos de estructuras, ¿ya? Es solo eso. Ahora, también tienen función el lemnisco lateral. Y también, al igual que el complejo olivar superior, se divide en dos porciones, ¿ya? O podemos tener dos estructuras, dos zonas en este caso. El complejo ventral y el núcleo dorsal, ¿ya? Ahora, en este caso, en la parte del complejo ventral, son neuronas monoaurales en comparación a las otras que pueden observar aquí mismo en la presentación, que son neuronas binaurales, ¿ya? En la parte ventral tenemos neuronas monoaurales y en su porción dorsal, neuronas binaurales, ¿ya? Por otro lado, su porción ventral encontramos un análisis de la duración de sonidos complejos. Porción dorsal, ocurre el intercambio de información proveniente del complejo olivar superior, ¿ya? Ahí justamente, nuevamente lo que pueden ir realizando, quizás pues, en su cuaderno, en sus apuntes, pueden ir tomando nota y para que les vaya quedando un poco más claro, van haciendo como un cuadro comparativo, ¿ya? Quinta estación, el colículo inferior, ¿ya? El colículo inferior es la onda quinta que ustedes pueden observar en el ver, ¿ya? Ahora, en el colículo inferior ocurren ciertos tipos de procesos y habilidades auditivas bien importantes, la verdad. ¿Por qué? Porque las neuronas efectúan dos trabajos bastante importantes, grandes. Por un lado, el análisis temporal de las estructuras del sonido, ¿ya? O sea, realiza un análisis temporal de todas prácticamente las porciones del mismo estímulo que ha recorrido desde el pabellón auricular prácticamente hasta ya esta estructura en el tronco. Y por otro lado, realizan un mapeo de los eventos auditivos, obviamente para lograr la localización. Hay estudios, ya, y algunas investigaciones, por ejemplo, en gatos que han realizado, en que han seccionado, es decir, han cortado uno de estos colículos y ha producido la pérdida parcial para la ubicación sonora. Y cuando han seccionado ambos colículos inferiores, se pierde completamente la habilidad para localizar el sonido. Así que está bastante estudiado. Las investigaciones, la verdad es que hay bastante evidencia, por lo menos en la literatura, de las funciones que cumple cada zona de la vía auditiva, ¿ya? Así que eso es bastante importante. ¿Qué es el CGM del tálamo? ¿Qué será? ¿Recordarán? El CGM del tálamo es el cuerpo geniculado medial del tálamo, ¿ya? Ahora, el cuerpo geniculado medial del tálamo corresponde a la onda número 7, en este caso del Vera, ¿ya? ¿Por qué? Ahora, aquí de pronto surgen como alguna duda. El Vera o el potencial auditivo de tronco, ustedes pueden llegar a observar siete curvas, por decirlo de algún modo, ¿ya? Y en este caso, pues, o pics, mejor dicho. Ahora, dentro de estos 7, ya, porque no es solamente, generalmente uno observa hasta el 5, pero uno también puede llegar a observar en algunos casos hasta el 7. Cuando uno observa una onda 7, esa onda 7 prácticamente está referida a la estructura del cuerpo geniculado medial del tálamo, ¿ya? Ahora, en esta estructura tan importante se realiza el proceso de diferenciación, en este caso el patrón acústico del estímulo sonoro en su aspecto de frecuencia, intensidad y duración. Es decir, desde que desde que ingresa justamente el sonido al conducto auditivo externo, ¿ya? Cada vez que vamos subiendo en estructuras, ¿ya? Obviamente hacia las áreas cerebrales, cada vez vamos realizando un mayor procesamiento, en este caso auditivo, de toda la información, ¿ya? De esta información auditiva, ¿ya? Mientras más vamos subiendo en estructura, este procesamiento auditivo va siendo cada vez más complejo. O sea, ya llegamos aquí al cuerpo geniculado medial del tálamo, estamos hablando que se realiza todo un proceso de análisis en los aspectos de frecuencia, intensidad y duración, en este caso del estímulo, ¿ya? Entonces, si hablábamos de esto, vamos a ver la diapositiva anterior. Observemos aquí al final.
Si estamos hablando de los aspectos de frecuencia, intensidad y duración, ¿ya? ¿Qué estamos hablando? Tal como dice la misma diapositiva, de la discriminación auditiva, ¿ya? Es decir, a medida que vamos aumentando, ¿ya? Y vamos subiendo, en este caso por estructura, cada vez se va realizando un mapeo o un análisis mucho más complejo de toda la información, ¿ya? Ya realizamos no solamente la localización, no es que solamente captamos el sonido, sino que vamos llegando a diferenciar de que en ciertas porciones se van pasando más la frecuencia aguda, en otras por otra porción la frecuencia grave, en algunas estructuras se encargan de la localización, la lateralización del sonido, en otra frente a habilidad auditiva, frente a señal acústica competitiva y degradada. En este caso ya estamos hablando de la discriminación auditiva, y obviamente aquí vamos a llegar al córtex auditivo, ¿ya? Generalmente, para efectos de la presentación, les voy a hablar de las dos áreas auditivas principales, ¿ya? La corteza auditiva primaria y la secundaria, ¿ya? La corteza auditiva primaria es aquella que, que es la responsable netamente tal del procesamiento de toda la información auditiva, ¿ya? Es decir, toda esta información que hemos ido analizando cada vez más, cuando llega a la corteza auditiva primaria, se realiza el procesamiento completo de esta información auditiva, ¿ya? Y por otro lado, que es la corteza auditiva secundaria, es la que se encarga de la interpretación de estos sonidos, ¿ya? Reconoce los sonidos verbales de los no verbales, ¿ya? Y además de que comprende en este caso el lenguaje oral. También es llamada el área de Wernicke en este caso, ¿ya? Eso en cuanto a las partes de la estructura de la vía auditiva y de las mismas funciones que tiene cada una en relación a la habilidad del procesamiento auditivo, ¿ya? Hablemos de la evaluación, en este caso, del procesamiento auditivo central, ¿ya? Aquí voy a partir primero con esto. Aquí, como pueden ver en la presentación, hay un asterisco que dice mayor a 7 años en la evaluación. ¿Por qué se da eso? ¿Ya? Las personas que se dedican a la evaluación del procesamiento auditivo, ellos la verdad es que les pueden detallar con bastante experiencia el tema del por qué se debe realizar mayor a 7 años. Hay algunas personas que sugieren que sea mayor a 7 años, otras mayor a 8 años, 9, 10 años. ¿Por qué generalmente mayor a esa edad? Porque las pruebas para evaluar el procesamiento auditivo central, son un poco complejas, ¿ya? En cuanto a las órdenes de las cosas que deben de realizar. Entonces, las órdenes, como son un poco más complejas, un niño, no sé, evaluar, en este caso con estas pruebas, un niño de 4 años, 3, 4 años, 5 años, la verdad es que nos sirve de mucho porque no podría llegar como a comprender muy bien la orden, entonces eso es lo complejo. Por eso es que hay algunas personas que no evalúan a niños de 7 años, sino que otras que empiezan a evaluar a niños de 9 años en adelante, ¿ya? Es netamente por la dificultad de la comprensión de las pruebas, ¿ya? Para la realización de ellas. Ahora, la evaluación en este caso, el procesamiento auditivo consta de muchas cosas, ¿ya? Es bastante largo, es bastante larga la evaluación. Obviamente, en primer lugar, una muy buena anamnesis, ¿ya? Para poder recopilar todos los antecedentes necesarios. Por otro lado, que es muy importante, la observación clínica. También tenemos la evaluación de pruebas electrofisiológicas. Ahora, ¿por qué prueba electrofisiológica? Porque necesitamos observar cómo está la indemnidad de toda la estructura, en este caso de la vía auditiva. O sea, se pueden solicitar potenciales abogados auditivos de latencia corta, que son los de tronco, los vera, podemos solicitar potencial evocado auditivo de latencia media, así como potencial evocado auditivo de latencia tardía, ¿ya? Sin ningún inconveniente. Se solicitan también pruebas conductuales y también en algunos casos pruebas de imagen como resonancias, por ejemplo, como resonancia magnética. A continuación, lo que pueden observar en este caso es un potencial de latencia media que se le realizó a un niño de 5 años con un TEL mixto, ¿ya? O un trastorno del lenguaje, o un trastorno del desarrollo del lenguaje en este caso. Ya nos vamos a ir adecuando un poco aquí a la nueva nomenclatura, ¿ya? Ahora, sin embargo, es la nomenclatura.
pero vamos a imaginar este niño que posee dificultades porque posee un trastorno del lenguaje, ¿ya? Y vamos a observar también en este caso un potencial de latencia media que se le realizó a un niño con un desarrollo típico del lenguaje. El que vamos a dividir aquí este gráfico en dos partes, ¿ya? La porción izquierda y la derecha. Vamos primero con la porción izquierda. Sigan acá la flechita. Aquí en la porción izquierda pueden observar un potencial de latencia media, en este caso, de un niño de 5 años con el desarrollo típico del lenguaje. Ya se pueden ver muy claras en este caso las ondas correspondientes al MLR, ya de manera bastante simple. Y en la contraparte, aquí, en el lado derecho de la pantalla, podemos observar el mismo examen, pero realizado a un niño de 5 años, con un trastorno del lenguaje, ¿ya? O un trastorno del desarrollo del lenguaje. O sea, netamente, aquí podemos observar que cuando hay presencia de un trastorno del lenguaje, pueden netamente haber alteraciones en alguna estructura, ¿ya? Así que por eso es necesario las pruebas electrofisiológicas. Por eso es que anteriormente, en la parte de la evaluación, en el apartado donde describí pruebas electrofisiológicas, las coloqué con asterisco. En algunos casos se han realizado, por ejemplo, potenciales de latencia corta, los de tronco, que en este caso son los VERA, le han realizado a niños, por ejemplo, con un déficit o trastorno, en este caso el procesamiento auditivo, o niños con trastorno del desarrollo del lenguaje, y netamente obtienen una morfología un poco más regular que en este caso, por ejemplo, un niño con audición normal. Obtienen morfología un poco más regulares, que no son tan buenas, o en algunos casos la amplitud es más baja. Entonces, por eso es muy importante solicitar pruebas electrofisiológicas. Es así como llegamos al DPAC o el DPA, ¿ya? ¿Qué es este DPAC o el DPA? Es el desorden, ¿ya? Del procesamiento auditivo o procesamiento auditivo central. Entonces, este desorden del procesamiento, este trastorno del procesamiento auditivo central, ¿qué es? ¿Es cuando procesan bien, pero escuchan mal? No, no es eso. Es netamente cuando procesan mal información, pero escuchan bien. Es decir, yo tengo tengo en este caso mi audición muy buena, ya escucho súper bien, pero en el momento en que asciende toda esta información auditiva hacia arriba, voy procesando mal la información. Esto es, en este caso, este mal procesamiento de la información auditiva es un desorden del procesamiento auditivo central. ¿Ya? Vamos prácticamente con la última parte, en relación a las pruebas conductuales. Ya existen diferentes tipos de pruebas que se pueden aplicar para evaluar las diferentes habilidades del procesamiento auditivo. Entre ellas, las más conocidas son las pruebas de estimulación dicótica, ¿ya? Existen bastantes pruebas, la verdad generalmente está la SW, los dígitos dicóticos, en este caso, en algunos casos se utilizan disílabos, es bastante variado, ¿ya? Ahora, aquí generalmente en estas pruebas de estimulación dicótica lo que debe de hacer la persona es repetir lo que ha escuchado, ¿ya? Es decir, se evalúa la integración biaural, o también lo que pueden realizar en la evaluación es que la persona pueda dirigir la atención solamente hacia un oído y repetir solamente lo que ha escuchado en ese oído. ¿Ya? Es decir, logramos la habilidad de separación biaural. ¿Ya? Suponiendo un caso, vamos a imaginar que usted le está implicando una prueba a un paciente, en donde, ahora, esta prueba en todo caso no es que ustedes le hablen al paciente y les digan que repita lo que a usted se le ocurra, no, o lo que uno mismo se le ocurra, no. Estas son todas pruebas que están estandarizadas, que son grabaciones, ya uno las realiza con el mismo audiómetro y con un mismo computador. Entonces, todas estas pruebas, la verdad es que no es que sean como al azar, ya está todo muy pauteado y está todo muy regido. Entonces, en este caso, por ejemplo, le van a pasarle el paciente va a estar escuchando la grabación
y, por ejemplo, vamos a imaginar que les están dictando números, ya, dígitos, al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, por un lado, la grabación dice, vamos a imaginar derecho e izquierdo. Entonces, 4, 6, 2, 7. Entonces, cuando el paciente escucha eso, ¿qué es lo que debe decir la persona? Repetir los números que escuchó, 4, 6, 2, 7. En este caso va a realizar como la integración biaural, ¿ya? Va netamente a integrar toda la información que escuchó por ambos oídos. O así también puede realizar, podemos ir evaluando la separación biaural, que a lo mejor va a escuchar por ambos oídos, 4, 6, 2, 7, y ustedes le dicen, repíteme solo lo que escuchaste por el oído izquierdo. Entonces, chuta, y es mucho más difícil, porque va a tener que escuchar, a ver, 4, 6, 2, 7. Ah, ya, por este lado me dijeron el 6 y el 7. Ah, ya, ok. Entonces ahí está bien. Pero, por ejemplo, si están evaluando y el paciente le, no sé, era 4, 6, 2, 7, el paciente le dice 7, 2, estamos mal. Entonces ahí netamente si vamos a poner un caso que tiene todo, en todas las demás, en los demás ítems de la misma prueba tiene dificultades, o sea, estaríamos hablando que tendría dificultades netamente de un procesamiento auditivo y específicamente no para localizar el sonido, porque quizás netamente va a tener solo dificultades en este caso de la habilidad como de la separación biaural, ¿ya? En estas mismas, por ejemplo, pruebas de escucha dicótica, bueno, la verdad es que se presentan tal como les había mencionado, estos estímulos de manera simultánea, ¿ya? En ambos oídos, y que generalmente pueden ser diferentes, se pueden utilizar dígitos, que era lo que les había dicho, por ejemplo, en este caso de los números, se pueden utilizar sílabas sin sentido o frases, ¿ya? Y la verdad es que va a depender de la misma prueba. Por otro lado, encontramos pruebas de redundancia disminuida. ¿Cuáles son las pruebas de redundancia disminuida? ¿Qué es lo que dice la misma literatura? Dice que los individuos que son auditivamente normales, es decir, las personas que escuchan súper bien, ¿ya? Obviamente van a ser capaces de completar el mensaje, incluso cuando en este caso la parte de la palabra esté distorsionada o se encuentra ausente. Que es, por ejemplo, lo que les decía del elefante, ¿ya? O sea, había parte de la señal auditiva que estaba incompleta, que no estaba, o estaba ausente, y ustedes de igual manera fueron capaces de llegar a reconocer qué era lo que yo les estaba intentando hablar. Ya prácticamente aquí se utiliza como la habilidad del encierro auditivo, el closer auditivo, ¿ya? Entonces, generalmente hay algunos estudios e investigaciones que dicen que generalmente esta es una de las habilidades que se encuentra más afectada en las personas que presentan un desorden o un trastorno, en este caso, del procesamiento auditivo. Bueno, en cuanto a estas pruebas de redundancia disminuida, entre las pruebas más utilizadas dicen que se encuentra la discriminación en ruido, generalmente la identificación de oraciones sintéticas con un mensaje de competencia ipsilateral. Es decir, que la persona tiene que identificar la oración, ya que a lo mejor le están entregando de un lado, mientras por el otro, por el mismo lado quizás tiene presente de manera continua alguna señal, obviamente para entorpecer o dificultar mucho más esto, ¿ya? Y la persona obviamente tendría que ser capaz de completar el mensaje. Por otro lado, encontramos pruebas de procesamiento temporal. ¿A qué nos referimos con estas pruebas de procesamiento temporal? Son aquellas que evalúan netamente todos los aspectos relacionados con el tiempo de la señal acústica, ¿ya? Dice que es una habilidad necesaria, por ejemplo, para la discriminación. Justamente, por ejemplo, de estas pruebas de procesamiento temporal involucran la discriminación, por ejemplo, la pato-dato o beso-peso, ¿ya? Las personas tendrían que ser capaz de identificar si, por ejemplo, dijo beso, cuando dijo beso y peso, o si a lo mejor en la misma presentación de estímulo le dijeron beso y beso, debería ser capaz de decir beso y beso, ¿ya? No va a decir beso y peso, ¿ya? A lo mejor si dice beso, 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 y le dijeron beso y peso, entonces algo debe estar pasando con el tema de la discriminación auditiva.
ya lo está pasando con la discriminación auditiva, es que tendría dificultad en este caso este individuo en esta habilidad de procesamiento auditivo, justamente que sería la de la discriminación. ¿Ya? Por otro lado, encontramos pruebas de estimulación vía oral. Realmente estas pruebas de estimulación de vía oral van a evaluar netamente la habilidad del sistema nervioso auditivo central, en este caso, ya para poder procesar por separado la información. ¿Ya? Vale. Sin embargo, lo que no impide que sea de forma complementaria. Pueden separar de manera separada, pero complementaria la información que fue entregada o fue presentada en ambos oídos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia en este caso de las pruebas dicóticas? Que el estímulo no necesariamente es presentado de manera simultánea, pero sí de manera secuencial. Por ejemplo, las pruebas dicóticas, ¿se acuerdan que a lo mejor cuando dije que en este caso era 4, 6, 2, 7? Ya, en este caso cuando era 4, 6, 2, 7, era el 4, 6 y el 2, 7 al mismo tiempo. ¿Ya? Bueno, no se los puedo reproducir la verdad, pero en este caso, al mismo tiempo, la persona cuando le dijeron el 4-6 es 4-6 al mismo tiempo en ambos oídos. 2-7, 2-7 en ambos oídos, al tiro. ¿Ya? Cuando son pruebas de estimulación bioaural, no necesariamente de manera simultánea. ¿Ya? Obviamente sí es secuencial, ya va casi continua, ¿ya? Pero no es al mismo tiempo en ambos oídos, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Generalmente una de las pruebas más conocidas es la del Masking Level Difference, ¿ya? Y en este caso que es la diferencia en el nivel de mascaramiento. Existen pruebas, por ejemplo, de función bioaural y diferentes, obviamente, tipos de test para evaluar la estimulación bioaural, en este caso en aquellas personas que llegan a poseer un trastorno del procesamiento auditivo, ¿ya? En este caso, la información presentada en cada uno de los oídos en cada uno de los oídos es una porción del mensaje completo, ¿ya? Es decir, el mensaje no está completo y le presentan una porción como por separado, pero de manera continua, ¿ya? Entonces lo que tú tienes que hacer netamente es poder integrar la información que escuchaste por un oído y por el otro, ¿ya? Por ejemplo, si te dijeran elefante, entonces tendrías que llegar a poder integrar la información que te dijeron del elefante, juntarla arriba y que tú digas, ah, era elefante. Pero si tengo una persona, por ejemplo, con dificultades en este caso de esta habilidad auditiva, a lo mejor se va a quedar con el L y el fante, a lo mejor no lo escuché, entonces L y va a quedar perdido. Entonces ahí va a tener dificultades en ese aspecto, ya como para que me puedan entender de manera bastante simple. Para terminar, bueno, generalmente como en estas cosas de trastornos del lenguaje, como trastornos auditivos también, aquí somos los hombres que llevamos la delantera con este tipo de dificultades. Somos generalmente los hombres quienes presentamos mayor prevalencia a algún trastorno, a algún desorden del procesamiento auditivo central versus las mujeres, ¿ya? Quienes generalmente presentan menores dificultades en este aspecto, ¿ya? Ahora, un trastorno, un desorden del procesamiento auditivo central sí puede coexistir en este caso con un TDAH, con trastorno de desarrollo del lenguaje, con dislexia, con trastornos del aprendizaje. No hay ningún inconveniente, ¿ya? Realmente pueden llegar a coexistir. O sea, una persona puede tener, por ejemplo, un TDAH y también puede tener un trastorno de procesamiento auditivo central. Una cosa no quita la otra, ¿ya? Pueden coexistir, para que lo tengan en cuenta. Ahora, aquí les puse un artículo de investigación que se realizó hace un buen par de años atrás, ¿ya? En que le aplicaron pruebas de escucha dicótica a unas personas adultos mayores, ¿ya? A personas adultos mayores. Aquí fue bastante interesante, ¿por qué? Porque estas personas adultos mayores tenían hipoacusia, tenían baja auditividad, generalmente tenían hipoacusia sensorios neurales, ¿ya? Pero de diferentes grados. En este caso, tenían por ejemplo, les voy a poner ciertos tipos de escenarios. El paciente 1 o la persona 1 tenía una presbiacusia, justamente tal, una hipoacusia sensorineural de grado moderado, ¿ya? Le aplicaron las pruebas de escucha dicótica y en un oído
no recuerdo muy bien la cifra exacta, pero por ejemplo, en un oído rindió, no sé, tuvo un porcentaje de rendimiento de 90% en el oído derecho y de 70%, por ejemplo, en el oído izquierdo. O sea, estamos hablando de una persona con una baja de audición, ¿ya? De manera pareja, es decir, igual en ambos oídos. Ambos oídos escuchan de manera baja, escuchan bajo, pero al mismo nivel, ¿ya? Y cuando les realizaron estas pruebas de escucha dicótica, el oído derecho rindió un 90 y el oído izquierdo un 70. O sea, el oído derecho rindió mucho más que el lado izquierdo, pero no pasó netamente por la baja auditiva, ¿ya? Sino que netamente pasó porque esta persona tenía dificultades en el procesamiento auditivo, ya en este caso el lado izquierdo, ¿ya? O sea, si tenía una baja auditiva, por ambos oídos tendría lo más probable que haber obtenido el mismo porcentaje, ¿ya? Pero sin embargo, hubo un oído que tuvo un menor rendimiento auditivo que el otro, en cuanto al procesamiento auditivo de la información. Es decir, bueno, netamente te dicen que en este caso que las dificultades del procesamiento auditivo se deben de dar con personas con audición normal, pero no olviden que también se puede dar en personas con sordera, ¿ya? Y es muy importante, la verdad, porque en este caso puede realizar tratamiento y también te puede indicar, en este caso, para qué lado va a adaptar un audífono, ¿ya? Había un segundo caso, por ejemplo, voy a imaginar que también era, nos voy a poner dos escenarios, ¿ya? Dos escenarios diferentes, ¿ya? Olvídense el caso anterior, vamos a imaginar dos escenarios ahora. Dos personas con presbiacusia, ¿ya? Pero una tiene una hipoacusia en el suelo neural de grado moderado y la otra una hipoacusia en el suelo neural también, pero de grado severo, ¿ya? La de grado moderado, en este caso le realizaron, por ejemplo, pruebas de escucha dicótica y lo que obtuvieron prácticamente fue un porcentaje bastante deficiente, vamos a imaginar el 60% en ambos oídos, ¿ya? Pero la persona que tenía esta hipoacusia del suelo neural de grado severo tenía 90% de rendimiento en las pruebas de escucha dicótica. O sea, también se dieron cuenta que no necesariamente, mientras más pérdida auditiva tenías, más dificultades de procesamiento auditivo o procesamiento auditivo central llegaba a tener, sino que netamente no es que sea solamente a nivel del oído, no es que si la cóclea está mala, o sea, todo el procesamiento auditivo va a estar malo, no. Aquí, como pudieron ver a lo largo de toda la presentación, habían diferentes estructuras que se encargaban de cierto tipo de habilidades auditivas y una es tan importante como la otra, ¿ya? Porque obviamente si me falla netamente alguna habilidad auditiva dentro de la que quizás que sean de las primeras que voy a procesar la información, obviamente cuando llega a procesar la información arriba va a ser mucho más dificultoso, ¿ya? Aquí les dejé prácticamente parte de la misma bibliografía. Si ustedes quieren la pueden buscar en internet, está absolutamente todo, la pueden ir revisando, no hay ningún problema. Ya si no la encuentran, por último me pueden contactar o algo por el estilo y se las puedo enviar sin ningún problema. ¿Ya? Así que vamos a dejar de compartir pantalla por acá. Así que espero que les haya gustado. Y ante cualquier duda o consulta, las pueden hacer llegar y las podemos ir resolviendo sin ningún inconveniente, ¿ya? Y les quiero recordar que esto es prácticamente una pincelada acerca del procesamiento auditivo, ¿ya? Es bastante amplia, es bastante amplia toda la información que existe del procesamiento auditivo, ¿ya? Como les comentaba en principio, en relación a las pruebas para evaluar, en relación a todas las habilidades del mismo procesamiento auditivo, las personas a quienes le han realizado los test, o sea, o la misma intervención incluso, ¿ya? Es mucho. Así que aquí netamente lo que hicimos fue dar una pincelada, ver esto de manera bastante global en cuanto a las habilidades del procesamiento auditivo o procesamiento auditivo central, las estructuras que están involucradas y algo netamente bastante simple como de las pruebas y qué cosas van evaluando cada uno, ¿ya? Así que espero que les haya gustado, que les vaya muy bien no tan solo con esto del procesamiento auditivo, sino también con todas las demás actividades que tengan, ¿ya? Así que cuídense, esté bien.
Un gusto, chao, chao.